ya tengo trabajo. Amén. Este es el Dios al cual tú y yo servimos. Es un Dios grande. Ven conmigo. Es un Dios grande. Más fuerte. Es un Dios grande. Es un Dios grande. Aleluya. Y que nos escuche nuestros problemas y que nos escuche el diablo. El Dios que tenemos es un Dios grande. Más fuerte. Grande. Es un Dios grande. Un aplauso fuerte al Señor. Pues quiero decirles, creo que no se me pasa ya nada. Y quiero decirles algo, hermanos. Que Dios es tan bueno que Él está haciendo milagros y hará lo posible por atraerte a casa. Y ojo con esto que voy a decir. Dios te ama tanto que hará lo posible por traerte a casa, porque vengas a Él. Y a veces, aunque Él no lo desee, porque Él nos ama tanto, lo tendrá que hacer por medio de corrección. ¿Hay alguien que está aquí que está escuchando? ¿Hay alguien aquí que está escuchando esto? Amén. Dios te ama tanto y te ama tanto que Él peleará por tu vida como no tienes idea. Es más, Él te ama tanto, aún más de lo que tú mismo te amas. Porque uno mismo a veces se acarrea el mal para sí mismo. Uno mismo le entra y uno mismo hace cualquier cosa, aún para destruir su cuerpo. Pero Él te ama tanto que va a hacer lo posible para que tú estés bien. Para que tú vengas a su casa y mores en la casa de Dios. Yo esta semana estuve ayunando. Yo como pastor quiero decirles que les amo. Y nuestro corazón está con ustedes. Y vez tras vez Dios me pone carga en mi corazón acerca de situaciones que ustedes tienen. Y esta semana yo estuve ayunando 3 días. Y en estos 3 días yo estuve ayunando y buscando al Señor. Y yo mientras ayunaba le oraba a Dios en la mañana y en la noche. Aquí hay peticiones de oración de ustedes. Y oré por toda la iglesia también, por cada hermano. Mi esposa hizo una lista y oramos por cada uno de ustedes. Aún por aquellos que ya no están aquí y que se han ido, pero oramos por todos. Y algo que le decía, yo le decía, Señor, ayuda a tu iglesia. Y ayunando, y pasaba un día y otro día y ayunando. Y yo sé que tienen problemas graves, porque nuestros problemas no son chiquitos. A veces tenemos problemas graves. Pero cuando tenemos grandes problemas, es necesario buscar al Dios grande. Aleluya. Es necesario correr con aquel que tiene las grandes soluciones. Y entonces yo no escuchaba respuesta de Dios. El día martes Dios me dijo esto. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Hablando de que algunos problemas a veces nosotros nos los acarreamos, ¿sí o no? Hablando de que algunas situaciones nosotras nos las acarreamos, ¿verdad? ¿Sabes qué Dios me dijo? Y Dios no me decía nada, pero en el tercer día el Señor me dijo: me estoy asegurando que aprendan la lección. Porque en esos 3 días, cuando yo estaba ayunando y orando, me enteré que les apretaron más las tuercas por ahí algunos hermanos. Me enteré que más les apretaron. Y yo los veía desesperados y así. Y yo decía, Señor, estoy ayunando, ¿qué pasa? ¿Me entiende? Y yo decía, Señor, estoy ayunando, ¿qué pasa? Estoy ayunando por el bien de la iglesia. Pero el tercer día el Señor me dice: me estoy asegurando que aprendan bien la lección. Para todos, mira, tú estás Dios te trata de una manera diferente que al que trata a tu lado. Porque el que está a tu lado es diferente, ¿verdad? Dios a todos nos trata diferente, porque Él tiene un trato personalizado. Amén. Él tiene un trato personalizado, pero Dios me dijo: me estoy asegurando que aprendan bien la lección. ¿Qué quiere decir eso? Que hay a veces que nosotros nos echamos los problemas encima.
Sabes que no hay que hacerlo y uno va y lo hace, ¿verdad? Sabe que uno no tiene que meterse en esos problemas y uno va y se mete. Uno sabe que no debe de juntarse con tal cual persona y uno va y lo hace. Y el Señor me dijo, me estoy asegurando que aprendan bien la lección. Quiere decir que Dios está asegurando para que nunca volvamos a volver atrás, ni nunca volvamos a cometer los mismos errores, las mismas situaciones, las mismas cosas. Y eso a mí me impactó mi vida. Y sobre eso quiero hablar el día de hoy, y sobre eso quiero predicar el día de hoy. Al cuarto día escuché buenas noticias de Alejandra. Dijo, ¿qué crees? Así, así, así. Dije, gracias a Dios. Porque un día antes, porque el día miércoles en la tarde tuvimos una reunión aquí de adoración, de oración, de intercesión. ¿Recuerdan? Miércoles a las 6 de la tarde tenemos reunión. Y aquí estaba la presencia de Dios. Y Alejandra ahí, en cuanto entró, empezó. Y yo creo que la presencia de Dios le invadió y estaba llore y llore, metida en la presencia de Dios. Y Dios me da una palabra. Y esta palabra también Dios nos la dice a todos, yo creo. Y me dijo, a medida que la unción esté sobre tu vida, a esa medida los problemas se huirán. Los problemas venían y venían porque la unción se había ido de ti. Pero a medida que la unción y la presencia de Dios esté otra vez sobre ti, los problemas huirán. Y ella estaba recibiendo de Dios y de Dios. Y el otro día empiezan a cambiar las cosas, empiezan a cambiar las cosas. Con Diego empezaron a cambiar las cosas. Escucha, el Dios que tú tienes es un Dios grande, pero se encargará de que aprendamos bien la lección. Él te ama tanto que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario por ti y por amor a mí. Y así como te amó tanto, Él se encargará de hacer todo lo posible para que tú estés con Él. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aquel que pelea por nuestras almas. Amén. Y Dios te ayuda, hermano. Aprende bien la lección. Aprende que antes de correr y a ir a embargarse uno con un montón de cosas, hermano, hay que correr a Dios. Aprendamos bien la lección, hermano. Aprendamos bien la lección. Y sobre esto quiero hablar. El tema de hoy es cómo triunfar en el tiempo de angustia. Buen tema, ¿verdad? ¿Cuántos quieren triunfar? Amén. ¿Cuántos quieren estar bien? Amén. En todas las áreas. Aleluya, levante su mano. Eso es. Allá la hermana dice, sí, ¿verdad? Dios también le ayudó en un problema que tenía, ¿verdad, hermana Tere? Ya va casi saliendo. Sí, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Dios responde. En esta historia, en Daniel capítulo 1, vea lo que dice Daniel capítulo 1. Y le comento un poquito de la historia del libro de Daniel. Para este tiempo en donde Daniel es escrito o se escribe Daniel, ya habían pasado los tiempos de Ezequiel. Ezequiel, ¿se acuerdan quién era? Era un profeta. Ezequiel era un profeta. Este profeta profetizó hablando que venía una cautividad para el pueblo de Israel. O sea, los profetas, a veces Dios nos da palabras que no son tan buenas para los oídos. Escuche esto que le digo. Dios nos da palabra y nos revela cosas, y nos revela cosas de cosas buenas y de cosas difíciles que vendrán. Pero es la palabra de Dios y las tenemos que decir, no importa qué suceda. Y a varios hermanos de aquí y en otros tiempos, Dios me ha dado palabra profética a los hermanos y se las he dicho. Gracias a Dios por aquellos que la han escuchado, pero los que no han recibido aquello que habría de venir. Ezequiel era un profeta que le decía a Israel y le decía al pueblo de Israel todo lo que iba a venir a causa de su pecado, a causa de sus situaciones y a causa de su maldad, a causa de su desobediencia. Así que Ezequiel, un libro antes del libro de Daniel,
está profetizando al pueblo de Israel y diciendo: arrepiéntete, porque entonces viene sobre ti castigo, y entonces vendrá y te llevarán cautivo. Te quitarán todo lo que tienes, arrebatarán todo y te llevarán cautivo. Y el pueblo de Israel no quiso entender. Es como cuando a veces recibes una palabra de Dios, o Dios te habla y uno dice: ay, estoy tan bien, ¿tú crees que me va a ir mal? A veces uno le dice a alguien: oye, busca de Dios, y la gente dice: pero estoy tan bien, ¿por qué voy a buscar de Dios? Que busquen los que necesitan. Y hay gente que dice: pero si todo me marcha bien, ¿por qué voy a buscar de Dios ahora? Y después de poco tiempo es necesario buscar de Dios. Pero el pueblo de Israel no entendió, y el pueblo de Babilonia, el rey de Babilonia, vino y se llevó todo. Saqueó aún el templo del Dios verdadero. Escucha, Dios no mora en templos, y Dios no defenderá templos. Él defenderá su nombre. Y Él había dicho que por su palabra y por su pecado del pueblo de Israel, entonces Dios mandaría castigo. Viene el rey y saquea los tesoros del templo y se los llevan a Babilonia. Escucha, Babilonia era una ciudad tan lejana que el pueblo de Israel decía: ¿cuándo Ezequiel va a tener la razón? Si Babilonia está tan lejos, ¿cómo ese pueblo nos va a venir a invadir? Y hay veces cuando uno no cree la palabra del profeta. Hay veces cuando uno escucha un mensaje y uno dice: ay, el pastor como que hoy, ¿de cuál fumó? ¿Qué está diciendo, verdad? Y uno dice: pues no le creo lo que dice. ¿Cómo me va a pasar a mí esto? Pero al pronto tiempo llega todo. Porque lo que es de Dios, Dios lo cumple. Aleluya. Así que llegamos ahora a Daniel capítulo 1. Así que dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Quién vino? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos, vean, no otra gente, el Señor, el Rey, Dios. Escucha, hermano. Y yo entre semana hice una predicación que decía esto: todos tus problemas tienen un propósito, aun cuando en medio del problema tú no sepas y no encuentres el propósito. Pero yo te digo algo en el nombre de Jesús: cada situación que tú estás viviendo y aún estás viviendo ahora tiene un propósito espiritual. Todo tiene un propósito. Aún lo más difícil que tú puedas estar pensando que te está sucediendo, hermano, ahí hay propósito. Porque aquel que te ama, Él está perfeccionando tu vida espiritual. Él quiere arreglar tu carácter, arreglar tu vida espiritual, y usará cualquier cosa. En todo lo que nos pasa hay propósito. Así que dice que el Señor, di conmigo, el Señor. O sea, Dios lleno de amor, pero también un Dios que trae castigo cuando no atendemos la voz de Dios. Hermano, yo te quiero decir algo. Dice la Escritura que Dios al que ama, corrige. Oh, hermano, alégrate cuando el Señor te corrige y dile: Señor, entiendo, voy a entender, Señor, ya entendí, hermano. Cuando el Señor te corrija, dile: Señor, gracias, porque con esto me enseñas que soy tu hijo. Porque si no te amara, no se preocuparía de ti y te dejaría que hagas lo que quieras, y al final de cuentas te perderías para siempre. Pero porque te ama, se preocupa por ti. Aleluya. Así que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Les había llegado el tiempo difícil. Diga conmigo: tiempo difícil. Les había llegado un tiempo difícil al pueblo de Israel. Se había cumplido, en otras palabras, habían cosechado lo que habían sembrado. Y pon atención en esto, hermano. Dios te ama tanto y me ama tanto a mí, pero hay consecuencias. Lo que hacemos tiene consecuencias.
Hermano, uno puede decir, ay, yo amo tanto a Dios, y uno se mete con un hombre o con una mujer y sale a los 9 meses un bebé. Dios te sigue amando, pero hay consecuencias. Di conmigo, hay consecuencias. Es verdad. Uno no puede pararse y decir, no, Dios no me ama porque Dios no hizo que se quitara esto. Hermano, hermana, son consecuencias. Pero Dios te sigue amando. Y aún en medio del problema y en medio de las consecuencias, Él te sacará a flote y te librará cuando uno se vuelve a Dios. En medio de todo el conflicto, Israel en esta hora tenía un gran problema. Ya estaban cosechando lo que habían sembrado. Yo un tiempo coseché lo mal que había sembrado.